Otra mentira de Maduro que se cae, porque el golpe que han dado en España al Tren de Aragua lo deja al descubierto nuevamente. Desmenuzamos la operación Intercity y lo que ha pasado en distintas ciudades del país europeo. Seguro que Pedro Sánchez pensará que esto es normal y que está bien exportar pandillas criminales cuando son de sus amigos. Pero desde el mundo libre nos toca documentarlo y denunciarlo. Rusia reitera que apoyará a Maduro ante cualquier agresión. Mantenemos un contacto estrecho y constante, dicen. Quieren jugar al juego de Maduro y la evidencia de la realidad es demoledora. ¿Amenaza o simplemente fanfarroneo? Ya les cuento. Les traigo también el video del contundente mensaje que el jefe del Comando Sur le envió a los efectivos a bordo de un poderoso buque anfibio desplegado en el Caribe. Y el padre del líder político colombiano Miguel Uribe Turbay, a quien arrebataron su vida, ha dado unas fuertes declaraciones sobre este hecho. El dinero para esa infame operación habría salido de ... Ya usted se debe imaginar. Y secuestran a otro coordinador del partido de María Corina Machado en Zulia, Víctor González, capturado por encapuchados en el clásico proceder del chavismo que no podemos, por mucho que pase, normalizar. Otro secuestro horroroso, como todos los que hacen, pero te hablan de paz. Cuando la única paz real es cuando esos tipos no formen parte de nuestra cotidianidad. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, sábado, 8 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. En una operación que marca un antes y un después en la lucha global contra el crimen organizado, la policía española, muy buena la policía española, ha desmantelado el corazón operativo del Tren de Aragua en Europa. 13 detenidos, 2 laboratorios de cocaína rosa, una droga sintética muy cara y de las más peligrosas del continente. Todo desmantelado en pleno Barcelona. 4 imputados bajo cargos de terrorismo y narcotráfico en la Audiencia Nacional y una verdad que ya no admite negación. El Tren de Aragua no era un mito mediático ni tampoco era una exageración política de nosotros. Era una amenaza real, es una amenaza real y España acaba de mirarla directamente a los ojos. La operación Intercity, fase 2, el rayo que cayó sobre Barcelona, comenzó a las 6 de la mañana del 7 de noviembre, ayer, de 2025, cuando más de 100 agentes de la Policía Nacional irrumpieron simultáneamente en 5 domicilios. Me recuerda a la operación Minimi. El epicentro, Barcelona, donde 8 de los 13 detenidos, todos venezolanos lamentablemente, integraban una célula perfectamente estructurada con jerarquías, roles y un flujo constante de dinero hacia Sudamérica. Los otros arrestos se produjeron en Madrid, en Valencia, en Girona y A Coruña. En los registros, la policía halló 2 laboratorios de Tusi, 12 kilos de cocaína procesada, ketamina, éxtasis, documentación falsificada y casi 50.000 euros en efectivo, evidencia del tráfico nocturno que mantenía viva a esta red. El video fue difundido por la Policía Nacional y es contundente. Bolsas de polvo rosa apiladas sobre una mesa, agentes armados irrumpiendo en pisos y un silencio frío que rompe con la voz del portavoz oficial. Hemos desarticulado la célula más importante del Tren de Aragua en Europa. Para entender este golpe hay que remontarse incluso a la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela. Allí, entre los años 2013 y 2015, cuando Héctor Rosenfeld Guerrero, alias El Niño Guerrero, transformó ese penal en un cuartel general de crimen organizado como cada penal en Venezuela y con la anuencia de Tarek El Aissami, sí señores. Pero el Tren de Aragua pasó de ser un sindicato carcelario a una corporación criminal multinacional, con presencia en al menos 8 países, y tentáculos ahora en Europa. Y de esta banda ya hemos hecho un gran video en este canal, un video muy explicativo. Recordemos que para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el grupo ahora es considerado una organización terrorista extranjera a la par de Hezbollah o del Cártel de Sinaloa. ¿Pero por qué hacemos esta breve reseña? Porque en 2023 el régimen de Maduro simuló una intervención militar en Tocorón,
que permitió lo que ahora estamos viendo. La operación la presentaron como un éxito revolucionario, cuando en realidad fue una cortina de humo. El niño guerrero había escapado en un helicóptero con la complicidad de los militares venezolanos, de esa gente. Y desde entonces su paradero es desconocido, ¿no? Washington ofrece $12 millones por su captura. Y es que durante años Caracas negó sistemáticamente la existencia del Tren de Aragua. Maduro lo calificó de invento mediático, Diosdado lo llamó una marca, y Tarek William Saab, el otro sinvergüenza, insistió en que no existía una estructura criminal alguna. Pero los hechos, una vez más, derriban la narrativa chavista. Documentos desclasificados del Departamento de Estado y de la DEA revelan que la red operó durante años con protección del Cártel de los Soles, el conglomerado militar que controla las rutas de cocaína y el oro contrabandeado desde el interior de Venezuela, otro que dicen que es un mito. La complicidad del régimen no es una sospecha, es un hecho constatado en reportes de inteligencia, tanto europeos como estadounidenses. Una fuente de seguridad española lo resume así: el régimen venezolano no controla el Tren de Aragua, lo tolera, lo necesita y en algunos casos lo financia. ¿Pero por qué España? Pues bien, los investigadores explican con precisión quirúrgica que hay más de 400.000 venezolanos que residen en territorio español, la comunidad más grande de Europa. También los vuelos directos desde Bogotá y Lima, rutas que la banda ya domina en América del Sur, y el mercado nocturno de Barcelona, que es ideal para el tusi, la droga de moda entre los jóvenes de clase alta. Cada gramo se vendía a 100 euros en clubes de la zona alta y fiestas privadas. Una sola noche podría generar lo suficiente para financiar armas, sobornos y logística de expansión hacia París, Milán o Berlín, según un informe del Centro Europeo contra el Crimen Organizado, el S3 de la Europol. La cooperación entre la Policía Nacional, el FBI y Europol permitió frenar esta expansión. Fuentes del Ministerio de Interior español aseguran que esta célula era solo la primera de varias que ya operan bajo ese perfil. Esto es solo el principio porque hay más células durmientes, advirtieron. Pero el 7 de noviembre quedará registrado como el día en que Europa no dejó de negar el monstruo que América Latina conoce desde hace años. España no solo detuvo una red criminal, o parte de una red criminal, escribió un mensaje geopolítico directo a Caracas. El viejo continente ya no será santuario del narcoterrorismo venezolano, por mucho que Pedro Sánchez, que Zapatero, que Irene Montero, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, todos estos sinvergüenzas y la izquierda trasnochada lo intenten. Y así, entre el ruido de las sirenas y el silencio de los pisos intervenidos, cae el mito. El Tren de Aragua ya no es solo una leyenda urbana para Europa. Ahora saben que es un enemigo identificado y su caída comienza en Barcelona. El régimen de Maduro podrá seguir negándolo, pero cada vez que una célula del Tren de Aragua cae, también cae la mentira que lo protege. Europa ha despertado y ya no hay regreso. Esperemos. El narcoterrorismo bolivariano, sí, cruzó el Atlántico, pero esta vez, afortunadamente, no quedó impune. El Comando Sur de Estados Unidos reveló este viernes un video en el que se escucha un contundente mensaje que el comandante Alvin Halsey le envió a los soldados e infantes de marina a bordo del buque anfibio de asalto, el USS Iwo Jima. Halsey, el jefe del Comando Sur, hasta dentro de muy poco, se dirigió a los efectivos del Iwo Jima desplegados en el Caribe que, al igual que el resto de las flotas militares con miles de efectivos, tienen como objetivo hacer frente a los cárteles de la droga de la región, incluido el Cártel de los Soles, que el gobierno de Donald Trump designó también organización terrorista y que es encabezado, que es lo más importante, por Nicolás Maduro. El comandante, cabe resaltar, hizo presencia desde el miércoles en el Caribe para observar la acción del buque de asalto y revisar las prioridades de desarticular el narcotráfico y proteger la patria, según informó previamente el Comando Sur en sus propias redes sociales. En el nuevo video, compartido ayer viernes, sin embargo, se muestra a Halsey tomar la vocería para transmitirles unas palabras a sus compañeros que estaban en el buque, palabras con un tono interesante. Quiero subir a bordo hoy solo para darles las gracias. Es un honor estar hoy a bordo del U-Boat, que lleva un orgulloso legado que simboliza el coraje, el sacrificio y la determinación estadounidenses. La persona promedio no entiende lo que hacemos, y les comparto que lo que hacemos es diferente. Aspiraremos a su grandeza y creeremos en su trabajo en equipo.
Para ser claros, somos una organización de combate. Nuestro deber más fundamental está respaldado por la Constitución y es garantizar la seguridad y protección del pueblo estadounidense. Y la rutina aquí es el epítome de una fuerza letal de combate y de un equipo letal de combate. Al acercarme al final de casi 37 años de servicio, es una carrera en la que me enorgullece haber servido con y junto a algunos de los mejores de Estados Unidos. A medida que avancen, quiero compartir con ustedes que espero que ejecuten con profesionalismo, propósito y precisión. Naveguen con fuerza, sean audaces y ataquen. Southcom fuera. A medida de que avancen. Me suena a mí que a la historia le vienen capítulos nuevos. Mientras tanto, en la Narnia, del otro lado del mundo, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha vuelto a hacer lo que mejor saben hacer en Moscú: leer el guión del poder con cara de solemnidad y frases de museo soviético. Dijo sin sonrojarse que reafirman su compromiso o su firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de la soberanía nacional. En el contexto actual, mantenemos contacto estrecho y constante con nuestros amigos venezolanos. Traduzcamos. Rusia apoya a Maduro no porque crea en la soberanía venezolana, sino porque el caos latinoamericano le encanta, le sirve como escenario de poder alternativo y como tablero donde aún puede mover alguna pieza de ese jueguecillo global que perdió hace décadas. Hace falta nada más recordar el firme apoyo de la todopoderosa Rusia a Bashar al-Assad antes de su caída. Una fuerza imparable de poderío que le sirvió al dictador sirio para que lo dejaran montar en un avión y aterrizar en Moscú. Para eso. La advertencia llega justo después de los bombarderos o de que los bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevolaran las costas venezolanas anteayer. Una señal inequívoca que el Caribe no deja de ser un punto caliente. Y Moscú, con la prepotencia de quien aún se cree una superpotencia, responde con tono de amenaza. Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente, sí Luis, dentro de un marco jurídico. Una frase medianamente elegante para decir básicamente ni se les ocurra tocar a Maduro. Y si no, que Rusia. Eso quiero verlo. Ahí están todavía sufriendo con los ucranianos, cuando en una semana dijeron que iban a acabar con todo eso. Pero aquí el detalle está. El 3 de noviembre Maduro anunció que avanza en una cooperación militar con Rusia que incluye suministro de misiles, radares y aviones de guerra. Y hasta ahí, nada sorprendente, ¿o sí? Porque cualquier país soberano puede firmar acuerdos militares con quien desee. El problema, el gran problema, es que Maduro no es un presidente legítimo, sino un usurpador acusado de crímenes de lesa humanidad, un secuestrador, alguien que llegó al poder a la fuerza, acusado de narcotráfico, vínculo con organizaciones terroristas. Entonces, lo que Rusia está haciendo no es cooperar con Venezuela. Venezuela somos todos. Está proveyendo armamento a un delincuente internacional y eso, según cualquier estándar diplomático serio, es complicidad criminal. Pero ¿cuánta seriedad hace falta en el mundo ahora, no? Lo más alarmante no es lo que Moscú hace, sino que el resto del mundo también deja pasarlo en silencio. Ni una condena firme, ni una voz de protesta, ni siquiera desde Washington. Y eso ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, cuando el Pollo Carvajal le pasaba armas a la FARC. ¿Cuál es la diferencia? El mundo miraba para otro lado. Vamos a esperar, y me refiero a los líderes mundiales, 10 años para caer en cuenta del problemita que tenemos ahí. La historia se repite, solo que ahora el narcoterrorismo tiene embajada, petróleo y una línea directa con el Kremlin. Y mientras unos siguen hablando de soberanía, otros siguen muriendo por culpa de los soberanos del crimen. Y este viernes, el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño dio unas fuertes declaraciones sobre la muerte de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. En entrevista en el podcast Entre Voces by 360 de 360 Radio, Londoño aseguró que hubo participación internacional detrás del asesinato de su hijo. El precandidato presidencial dijo que el dinero que se pagó a los involucrados en el atentado de su hijo llegó desde Venezuela. Londoño aseguró de manera contundente en esa entrevista que, y dijo estas palabras exactas, la plata del crimen en contra de Miguel vino de Venezuela. Además, comentó que Miguel iba a ser el próximo presidente de Colombia y por eso lo mandaron al otro lado, para no decir la palabra que no le gusta mucho a YouTube, para silenciarlo. El líder político explicó
tenemos una conexión entre Venezuela y Colombia y eso es supremamente grave. Espero que todo eso se descubra y que sepamos en detalle cómo fue que todo esto pasó. Esa unión entre el régimen venezolano y el gobierno colombiano es supremamente grave, añadió. Además, se refirió a la investigación que sigue en curso, diciendo que ya se conocen nombres de los cabecillas que han sido identificados por la Fiscalía. Y por ello, la Fiscalía tiene la responsabilidad de actuar con firmeza. No puede haber miedo cuando se trata de hacer justicia. El precandidato aseveró que no puede existir intereses políticos que puedan interferir con el proceso. La justicia no puede tener sesgos. Mi hijo fue, ya usted sabe, por razones políticas, y quienes planearon esto deben pagar sin importar el poder que tengan, puntualizó. Hace unas semanas, otro implicado en ese magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado ya por un juez. El acusado se llama Carlos Eduardo Mora González, quien, de acuerdo con la Fiscalía, asumió su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador. El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad en un carro gris modelo Spark, y hasta el momento hay otros 4 detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual. Eduardo Moras, alias El Beneco, o el venezolano, se le imputaron los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos. El juez de Bogotá lo condenó a 21 años de cárcel. Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de este atentado cuando participaba en un evento político en el barrio de Modelia, al occidente de Bogotá, como usted recordará. El 7 de julio, el precandidato presidencial llevaba a cabo un mitin con seguidores en ese parque público cuando recibió estos disparos propinados por parte de ese sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud. Tras múltiples cirugías, Miguel falleció el 11 de agosto en el Centro Médico Fundación Santa Fe de Bogotá, y acá hicimos un programa extenso de todo esto. Ojalá que haya justicia y ojalá que se descubra quiénes eran los bichitos que pasaron el dinero. Y otro dirigente del partido de la líder opositora, y atención aquí, señores chavistas, no el de La Paz, porque sé que les arde, María Corina Machado, 20 Venezuela, fue detenido en el estado Zulia. Secuestrado. Según denuncia la organización política, el secuestro de Víctor González, coordinador del municipio Mara, se produjo el pasado 23 de octubre, cuando fue abordado, clásica, ya usted se la conoce, por sujetos encapuchados con armas largas y sin ninguna identificación. Desde el 23 de octubre de 2025, el profesor Víctor González, coordinador de la organización 20 Mara de Zulia, fue secuestrado en San Rafael del Moján por varios sujetos encapuchados y portando armas largas. Pensar distinto no es un delito. Hasta el momento se desconocen las causas de su arresto, como siempre, en medio de un recrudecimiento de la represión y las detenciones políticas en el país. Y es que hace un mes estuvimos diciendo en este espacio, cuidado, porque sobre todo en contra de 20 venía una nueva persecución. Un informe de Amnistía Internacional divulgado en julio pasado indica que el régimen comete desapariciones forzadas como parte de este ataque generalizado y sistemático contra nosotros los civiles. Además, varias ONGs y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones arbitrarias y que ahora se evidencia, recrudece, sobre todo contra la gente de 20 Venezuela. Por favor, cuídense. Saludos especiales el día de hoy para Eddie Mucárcel, para Juan José Roa y para Ángel Buenano, que se apuntaron a la membresía del canal. Gracias. Un compromiso que nos impulsa claramente a seguir trabajando durísimo todos los días para siempre estar aquí, en esta plataforma, llevándole a ustedes la información digerida y nuestros humildes análisis, cada vez que se pueda, por supuesto. Gracias también para Nelson Rincón, El Tocayo, Augusto Segreo y Alfredo Milano por sus aportes al canal mediante los Super Thanks. Mucho nos ayudan a estar todos los días al pie del cañón. Y un saludo también extra a Víctor Rivera, que siempre está aquí apoyándonos. Señores, si nos quieren ayudar, comenten, denle like al video y compártanlo. No cuesta nada y de verdad nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y créanme que marca la diferencia. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cuando sacamos un nuevo video y sigamos peleando juntos. Libertad o nada. Seremos libres, claro que sí.